Buenos días. Hoy vamos a continuar con el desarrollo del eje temático número 3 que ya iniciamos la semana pasada. Al inicio de este eje temático hemos definido el concepto de cinemática y algunos conceptos fundamentales o preliminares que dijimos necesitábamos para poder estudiar algunos movimientos simples. Antes de meternos de lleno en el estudio de esos movimientos simples, lo que vamos a hacer es una clasificación del movimiento. Bien, así que ahora vamos a ver clasificación del movimiento. Y los criterios que vamos a tomar a la hora de clasificar el movimiento son solamente dos. Vamos a tener en cuenta dos criterios para clasificar los movimientos. Uno, a partir de cómo es su trayectoria. Y dos, segundo criterio, a partir de cómo es su velocidad. Bien, vamos con el primer criterio a tener en cuenta a la hora de clasificar un movimiento, y es por su trayectoria. Ya dijimos en la clase anterior, cuando vimos los conceptos preliminares, definimos qué es la trayectoria. Dijimos la trayectoria es aquella línea recta o curva que describe un móvil a medida que transcurre el tiempo. Esa es su trayectoria. Bien, de acuerdo a su trayectoria, los movimientos se pueden clasificar en solo dos tipos. A, rectilíneo y B, curvilíneo. Lo cual es bastante obvio en definitiva. ¿Por qué? Porque la trayectoria de un móvil, esto es un cuerpo que está en movimiento, o es una línea recta o es una línea curva. Entonces, ¿cuándo el movimiento se denominará rectilíneo? Un movimiento es rectilíneo cuando la trayectoria que describe el móvil es una línea recta. Reitero, cuando la trayectoria que describe el móvil es una línea recta. Por ejemplo, un móvil representado a través de nuestro cuerpo se mueve en esa dirección y sentido con una velocidad v. Entonces, si la trayectoria que describe el móvil conforme van pasando los segundos es una línea recta, entonces podemos asegurar que este móvil está animado de un movimiento rectilíneo. Segunda alternativa. Cuando la trayectoria que describe el móvil no es una línea recta, entonces es una línea curva. Bueno, en tal caso diremos que el movimiento se denomina movimiento curvilíneo. ¿Cuándo entonces? Cuando la trayectoria que describe el móvil es una línea curva. Reitero, el movimiento que describe un móvil será un movimiento curvilíneo cuando la trayectoria que describe el móvil es una línea curva, cualquiera. De entre todas las trayectorias curvas o curvilíneas que puede describir un móvil, hay tres particularmente que son las más frecuentes y las más interesantes desde el punto de vista de la física. Y son, cuando la trayectoria es una circunferencia, una parábola o una elipse. Cuando un móvil en su movimiento describe por trayectoria una circunferencia, entonces se dice que tiene un movimiento particular que se denomina movimiento circular. Entonces, reitero, cuando el móvil tiene por trayectoria una circunferencia, supongamos que este móvil se mueve así, y su trayectoria es una circunferencia, entonces diremos que está animado de un movimiento circular. Segunda trayectoria que es muy común, muy frecuente en la física, es cuando la trayectoria que describe el móvil es una parábola. Cuando la trayectoria que describe el móvil es una parábola o una porción de una parábola, entonces se dice que está animado de un movimiento parabólico. Este movimiento es muy frecuente. Por ejemplo, cada vez que se lanza un proyectil o un objeto en la superficie de la Tierra, este describe un movimiento parabólico de este tipo. El móvil, por ejemplo, lanzado acá, desde un punto de lanzamiento, lanzado así el móvil, como estudiaremos más adelante, como consecuencia de la acción de la gravedad terrestre, el móvil describe una trayectoria que es una porción de una parábola. Entonces, cuando la trayectoria que describe el móvil es una parábola, se dice que este móvil está animado de un movimiento parabólico.
Tercera curva que es muy frecuente en el ámbito de la física, una elipse. Cuando el móvil está en movimiento, describe una elipse, se dice que está animado de un movimiento elíptico. Este es más frecuente de lo que ustedes pueden creer. Por ejemplo, todos los planetas que giran alrededor del Sol, que conforman nuestro sistema solar, lo hacen describiendo elipses en su movimiento alrededor del Sol, con el Sol situado en uno de los focos de la elipse. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si un móvil describe por trayectoria una elipse, tiene por trayectoria una elipse, por ejemplo, este móvil se mueve describiendo esta elipse, podemos asegurar entonces que este móvil está animado de un movimiento elíptico. Reitero, no son estas las únicas, no. Son las tres trayectorias curvilíneas que con más frecuencia se presentan en el ámbito de la física. Pero el móvil que estudiamos podría tener, por ejemplo, una trayectoria muy caprichosa. Por ejemplo, una trayectoria así, de este tipo, que lo lleva desde esta posición inicial a esta posición final. Bueno, ¿esto qué es? Un movimiento curvilíneo cualquiera. Muy bien. Pasemos al segundo criterio utilizado para clasificar los movimientos. El segundo criterio es de acuerdo a cómo es el valor de la velocidad. Por su velocidad, los movimientos se pueden clasificar en dos tipos: A, uniforme, y B, variado. ¿Qué es lo que determina que el movimiento de un móvil sea uniforme o variado? El módulo de su velocidad. ¿Y qué sucede con este módulo a medida que pasa el tiempo? Cuando el módulo, magnitud o intensidad del vector velocidad permanece constante a medida que transcurre el tiempo, es decir, el módulo de B, que lo indicamos así, entre barras de valor absoluto, es igual a una cantidad constante, diremos que el movimiento es uniforme. Ya recordemos, ya hemos dicho, la velocidad es una magnitud vectorial, como lo hemos definido anteriormente, como una de las medidas características del movimiento. Hemos dicho la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, para que esté completamente definida, necesitamos precisar su módulo, magnitud o intensidad, su dirección o recta de acción, su sentido y su punto de aplicación. Acá, en este criterio, prestamos atención concretamente al módulo, magnitud o intensidad de la velocidad. Si el módulo de la velocidad es una cantidad constante a medida que pasa el tiempo, entonces el movimiento se dice que es uniforme. ¿Qué es lo que caracteriza eso? Y que, por ejemplo, si este móvil se mueve hacia la derecha, hacia arriba y hacia la derecha, el módulo de su velocidad, esta cantidad, la longitud del vector, que es lo que nos da una idea de su módulo, no cambia a medida que transcurre el tiempo, permanece invariable. Por ejemplo, si el módulo de la velocidad de este móvil es, imaginemos, 14 metros por segundo, entonces, conforme el móvil se mueve, el módulo de su velocidad sigue en todo momento 14 metros por segundo y no cambia en ningún momento posterior. O al menos mientras estemos estudiando su movimiento. Bien, segunda alternativa. La segunda alternativa, ¿cuál es? Y que el módulo de la velocidad cambie. En efecto, cuando el módulo, magnitud o intensidad de la velocidad cambie, y eso lo podemos expresar matemáticamente diciendo que el módulo de B es distinto de una cantidad constante, entonces el movimiento se llama variado. Entonces, un movimiento, ¿cuándo es variado? Cuando el módulo, magnitud o intensidad de su velocidad no es constante, cambia a medida que va pasando el tiempo. Es decir, el móvil, por ejemplo, supongamos este móvil que se mueve en este instante, tiene una velocidad v que tiene un módulo v sub 1 determinado, supongamos 15 metros por segundo. Se mueve con una trayectoria cualquiera y algunos segundos después, cuando está por acá, cuando el móvil está por acá, descubrimos que ahora el módulo de su velocidad es un valor distinto. El módulo de su velocidad es ahora v sub 2, supongamos 24 metros por segundo. Claramente el módulo de la velocidad cambió. Entonces este movimiento se dice que es variado desde el punto de vista de su velocidad. Ahora, desde el punto de vista de su trayectoria, también será curvilíneo. Bien, entonces de esta manera hemos visto los dos criterios
que se utilizan más frecuentemente para clasificar los movimientos. Y ahora sí, estamos listos, estamos en condiciones de comenzar a estudiar algunos movimientos sencillos y vamos a empezar por el más sencillo de todo, que es el movimiento rectilíneo uniforme o ML. Bien, hasta luego.